Regresamos nuevamente a su profesor Ricardo Carrión. Nos quedamos en la parte número 7, conclusiones. Habíamos visto los módulos, ¿verdad? Vamos, conclusión, ¿verdad? No es lo último todavía, ¿verdad? Pero es la conclusión de toda la teoría anterior, ¿verdad? Y todo se lo estoy poniendo en una tabla bien fácil, a prueba de bruto, ¿verdad? Esa tabla le va a ayudar a usted a entender bien todo lo que discutimos anteriormente, ¿ok? Pues miren, creamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? 6 columnas y 3 filas, ¿verdad? Las 3 filas que son cargas puramente resistivas, cuando tenemos resistencia solamente, inductiva dominante, es que tenemos resistencia e inductor, ¿ven? Una carga lagging, y cuando tenemos cargas capacitiva dominante, porque tenemos resistencia y capacitor también, ¿verdad? Vamos a comenzar con carga puramente resistiva. ¿Y qué puse aquí? Power factor, puse la impedancia, puse la S, todos son vectores, ¿verdad? Vectores con su magnitud y ángulo, voltaje y corriente, ¿verdad? Cuando tenemos una carga puramente inductiva, power factor es 1. Facilito, es 1, es 1, es 1, ¿ok? Es 1. ¿Por qué? Porque tanto el voltaje y la corriente están en fase. Al estar en fase, ese ángulo de power factor es 0, ¿verdad? Y el coseno de 0 es 1, ¿verdad? Y el coseno inverso de 1 es 0, o sea que ese ángulo es 0, porque la diferencia entre el voltaje y la corriente es 0. Miren, están en fase. Pues si es 0, pues el power factor es 1, ¿verdad? El power factor es el coseno del ángulo power factor. Y si la diferencia entre los dos ángulos no la hay, es 0, pues el coseno de 0 es 1. ¿Verdad? El power factor es 1. ¿Y quién me determina a mí la carga o el power factor? ¿Verdad? Mejor dicho, ¿quién me determina el power factor? La carga. Entonces, sabemos que la impedancia es la magnitud y el ángulo power factor, pero este ángulo es 0. Pues tenemos puramente resistencia. Y acuérdense que este es el copión de este, porque a este, ¿se acuerdan que para buscar la potencia, ¿verdad? Compleja, había que ponerle el conjugado, ¿verdad? Aquí no, lo da por su naturaleza, ¿verdad? Y tienen el mismo ángulo, pues si este es 0, este también es 0. Su ángulo es 0, pues entonces tenemos puramente P, ¿verdad? Porque resistencia tiene que ver con P. Y el voltaje, importante, nota, siempre vamos a asumir el ángulo como voltaje de referencia, ¿verdad? Ustedes con las clases ya, su profesor ya les explicó que si tú coges un ángulo como referencia, ese es 0, ¿ok? Pues siempre el voltaje lo vamos a coger como ángulo 0, ¿verdad? Y obviamente van a ver que esto nos facilita grandemente, ¿verdad? El análisis, ¿verdad? Y por tal razón, la corriente también va a ser ángulo 0, ¿verdad? Y esta estrellita que está aquí es esta estrellita que está aquí, y se nota, asumiendo ángulo de referencia como el voltaje, ¿verdad? Asumiendo ángulo de voltaje como referencia. Y analizamos esta parte que está aquí, vamos para aquí. Ahora, si tenemos una carga inductiva, que tiene parte real y parte imaginaria, ¿verdad? Resistencia inductiva, automáticamente sabemos que ese es el lagging. ¿Se acuerdan que hemos visto lagging? Pues cuando es lagging, acuérdense en que el ángulo de power factor da positivo, pues ¿verdad? Pues el ángulo de power factor da positivo, pues ¿verdad? La S cae en el primer cuadrante, ¿verdad? Y este también, ¿ok? Así que este es el que manda, este es el copión. Pues cuando el lagging, el ángulo power factor es positivo, al igual que este, ambos son positivos. Y cuando es positivo tenemos XL y tenemos QL. ¿Ok? XL y QL. Automáticamente cuando es lagging, positivo, positivo. Y entonces el voltaje es ángulo 0, ¿verdad? ¿Por qué escogimos ángulo 0? Porque ya yo le dije que queremos con el ángulo como referencia. ¿Por qué? Porque van a ver por qué. Porque ahora el de la corriente, ¿qué es? Exactamente el ángulo del power factor, pero negativo. ¿Por qué negativo? Porque lagging significa atrasado. ¿Atrasado qué? ¿Verdad? La corriente atrasada al voltaje, ¿verdad? Eso es lo que significa lagging y leading. Lagging y leading es la corriente atrasada al voltaje. ¿Cuánto? El ángulo de power factor. Mírelo ahí, mírelo aquí, ¿ok? ¿Verdad? Porque si este ángulo 0, pues el de la corriente es ángulo power factor, ¿verdad? Porque el ángulo power factor es ángulo de doble voltaje menos el ángulo de la corriente, ¿verdad? Y
el ángulo de power factor, la corriente está atrasada, voltaje cuánto, el ángulo de power factor. Excelente. Ahora, volvemos. Si tenemos un condensador, automáticamente tenemos leading. Leading, perfecto, leading. Cuando tenemos capacitores, acuérdense que tanto la S como la X caen en donde, en el cuarto cuadrante. Pues entonces este es negativo, ¿verdad? Y el ángulo de factor es negativo porque ese vector cae donde, en el cuarto cuadrante. ¿Y qué sucede? Siempre el voltaje lo tenemos como referencia. Y si el ángulo de factor es negativo, ¿verdad? ¿Ok? Pues entonces el ángulo de factor negativo es leading el power factor, ¿verdad? Ahora, importante, ¿cuánto es el ángulo de la corriente? Es exactamente el de power factor, pero positivo. ¿Por qué? Porque es leading. ¿Qué significa leading? La corriente adelantada al voltaje. ¿Cuánto? El ángulo de power factor. Por eso es que a mí me gusta, ¿verdad? Y los libros y los profesores le enseñan que utilicemos el voltaje como referencia porque automáticamente el de la corriente es el del power factor. ¿Ok? Si el lagging está atrasado, pues negativo. Si el leading, pues está adelantado y es positivo. Pero no se confundan estos ángulos de corriente con estos ángulos que son los ángulos del power factor. Cuando este es positivo, este es negativo. Cuando este es negativo, este es positivo. Importante eso, ¿verdad? Lagging y leading. Importante. ¿Por qué esto es así? Porque cuando usted haga, ¿verdad?, problemas en Power y le digan esta carga tiene tanto de Power Factor, oye, es bien fácil, usted coge el voltaje como ángulo cero y automáticamente le empuja el ángulo de la corriente, el de Power Factor, positivo o negativo, dependiendo del Power Factor, oye, y usted comienza a solucionar el problema ahí bien fácil, ya tiene todos los valores, ok, tiene todos los ángulos, y comienza a discutirlo, ¿verdad? Continuamos. Ahora vamos a mejorar el power factor. Mejorando power factor. ¿Por qué? Porque en este experimento vamos a mejorar el factor de potencia. Vamos a mejorar el factor de potencia. ¿Ok? Vamos a mejorar ahora el factor de potencia. ¿Ok? Y esto pues, lo vamos a hacer en otro video.